Vivo, pero no muero. Nací, viví y, cuando debí morir, nada pasó. Me quedé un día más, y un día más, y un día más, teniendo por compañía miles y miles de puestas de sol, 1 millón de colores, centenares de lunas, frías, tibias y calientes. No soy una anciana, simplemente, una noche, las células de mi cuerpo olvidaron que debían moverse y cambiar con el paso del tiempo, y se quedaron estáticas en un cuerpo joven, pero adulto, envuelto en una carcasa de carne tintada de azúcar morena, cabello ondulado, de un castaño parecido al de los troncos de los árboles, y tan indomable como las ramas de estos ante la fuerza del aire, y ojos que, aunque han perdido luz, han visto demasiado, y no devolvería ni un solo píxel de lo contemplado, aun si con eso pudiera darles un ritmo distinto a mis días. Al principio los contaba, pero pronto, o tarde, comencé a olvidar hacerlo, como muchas cosas más. Mi nombre, los rostros de aquellos a quienes quise, el aspecto del sitio donde respiré por primera vez y, en lugar de hacerlo una última, un puñado de lustros después, lo hice una más, y una más, y una más. No puedo irme, pero, al mismo tiempo, no existo, así que he sido 1 millar de personas diferentes que, aunque tocan la existencia de otros, en realidad son nadie. Un parpadeo, un segundo de sinapsis entre un instante y otro. Estoy cansada de que el pasado signifique nada, al igual que el mañana, de ser víctima del tiempo, aunque, de hecho, no me percato de ello más que como un conocimiento a priori que tengo de la situación. Igual que una noción aprendida en la niñez, que jamás se fue y se cree verdadera aun cuando no lo es. Así que, un día solitario, envuelta en el fresco aire matinal, salgo a caminar, con un puñado de semillas entre los dedos y un pozo de tierra como destino en la mente. El suelo está húmedo bajo mis rodillas mientras oculto las semillas entre las hojas. Las cubro perfectamente y, cuando termino, palmeo el montículo con cariño. Le dedico una sonrisa y me voy. Procuro no volver, a pesar de que la tentación es grande cada tanto. Luego, dejo de recordarlo, naturalmente, igual a tantos otros hechos y acciones. Pero una nota aislada en un diario viejo que decido leer en un momento de vaciedad me lleva ahí de nuevo. No hay brotes, ni retoños, ni árboles jóvenes. Me encuentro en un paraje lleno de árboles frutales, robustos, gruesos y capaces de ofrecer refugio bajo sus amplias copas, que se alzan lo más que pueden, esforzándose por alcanzar un cielo brillante y azul. Un nudo se cierra en mi garganta al tiempo que lo observo, y me permito escuchar el hermoso canto de las aves. Antes, aquí había nada, igual que en mí, pero hoy... No sé qué estaba esperando, pero no era esto. Es más de lo que pude haber imaginado. Demasiado verde en una fracción de segundo para algo como yo. Algo que ocurrió hace mucho y, a la vez, hace apenas un rato. Doy pasos tentativos hacia el árbol más cercano. Rodeo el tronco con los brazos y hundo la cara en su corteza para respirar el perfume que se desprende de ella. No puedo morir, así que no poseo un lecho donde descansar eternamente, pero puedo sentarme a la sombra de este lugar y dejar pasar el tiempo con los ojos cerrados. Hace mucho que la vida dejó de sentirse como eso, así que este sitio debe ser lo más cerca del paraíso que jamás podré estar. Fue durante el gran terremoto del año 2017 que una gran grieta se abrió en el centro de la Ciudad de México, ahí donde se dice que los antiguos habitantes de estas tierras encontraron las bases para fundar la esplendorosa Tenochtitlán. El concreto se cuarteó, botando briznas de asfalto en todas direcciones, despedazándose en los bordes como la cubierta de un pastel reseco, el polvo alzándose por los alrededores igual que una ventisca color café, mientras la delgada grieta se hacía cada vez más gruesa y se movía hacia adelante en zigzag. Autos, postes de luz
e incluso personas se vieron derribadas a los costados de la contingencia, perdiendo el equilibrio por la fuerte sacudida bajo sus pies y la impresión por lo que estaba pasando. Yo me hallaba entre ellos. La gente, en su horror, sorpresa y confusión, gritos humanos resonando como ecos en medio del bramido de la naturaleza, miró anonadada el hecho, mientras una enorme bestia alargada, del color del azabache y repleta de escamas que, a la luz del día, lucían como plumas de colores tornasoladas, asomaba la cabeza por la brecha abierta, orificios nasales, del tamaño de platos, exhalando humo y calor abrasador. La extraña y casi demoníaca criatura comenzó a reptar hacia la superficie una vez su cabeza, del tamaño de un carro, quedó completamente fuera, empujándose con sendas patas, terminadas en afiladas garras que no hacían más que seguir destrozando el pavimento y cualquier cosa que estuviera a su alcance, de la misma forma en que se mueve una iguana o un dragón de Komodo. Con cada nuevo tirón que daba, la tierra se sacudía más y más y los edificios se veían como si estuvieran hechos de goma, saltando en todas direcciones, grandes trozos de ellos cayendo a nuestro alrededor. En algún sitio, una tubería subterránea reventó y vapor caliente comenzó a salir de la hendidura, bañando la cara de la criatura escamosa, que se debatió y profirió un bramido de queja atronador, mismo que, hoy en día, si cierro los ojos, sigue sonando dentro de mi mente. Se trata de un alarido bestial que no olvidaré jamás. Un dragón, por su tamaño imponente y majestuoso aspecto. No había otra forma de describir al animal que, cuando se vio libre de cualquier estorbo a su alrededor, en la superficie igual de destrozada que si hubiera caído una bomba, desplegó un par de enormes alas oscuras y, tras aporrear el suelo con su afilada cola, cubierta de pequeños pinchos, haciéndolo saltar todo de nuevo, se preparó para iniciar un vuelo apresurado hacia el cielo, parcialmente oculto por una espesa nube de volutas provenientes de los edificios caídos, dejando a su paso los vestigios de una de las peores sacudidas que esta tierra ha visto en poco menos de 40 años. Aunque la prensa pronto tildó el suceso como un fenómeno de histeria colectiva, mientras leo las menciones de lo ocurrido en la web y hago pausas para escribir esta misma historia, doña Mara, la dueña de la pequeña fonda a la que suelo venir a comer todos los domingos por la tarde, husmea por encima de mi hombro y dice, con la voz cascada por los años: seguro esa fue la misma cosa que trató de escapar del suelo hace 32 años, pero no pudo. Pienso que lo amé desde la primera vez que lo vi. 12 años, justo como yo en aquel entonces. Cabello negro crespo, ojos oscuros y una mirada en ellos que delataba, sin censura, que la vida no había tenido más que miseria para ofrecerle, justo como a mí. Aunque cada quien toma los golpes que le lanzan de manera diferente. Esa realidad tiró de nosotros para unirnos como imanes de cargas opuestas. A partir de ese momento, crecimos juntos, luchando contra el mundo y cualquier cosa que tuviera pensado dirigir en nuestra dirección. Creo que él nunca me amó, ni desde el momento en que me vio ni en adelante, aunque era bueno, demasiado, haciéndome pensar lo contrario. Con sus sonrisas, sus brillantes sonrisas, siempre llenas de mentiras. Respiro agitado, arrastrándome por el suelo, polvoriento y cubierto de guijarros, hasta que mi espalda choca con uno de los muros empapados. El único sonido es el yar-yar de mi respiración y el paf-paf de una filtración de agua que se derrama por todas partes y hace que el ambiente huela a tierra mojada, tan intensamente que es como si lo aspirara con las fosas nasales, enterrándose en mi cerebro, picando las arrugas con dedos puntiagudos, tratando de desenredarlas y destruirme por completo. Cierro los ojos y la oscuridad se vuelve grande, como un oso moviéndose entre las sombras,
consciente de que tiene ojos brillantes, garras y colmillos, y de que yo soy una existencia minúscula ahora más que nunca. Gimoteo en medio de los tui-tui del agua y me abrazo las rodillas contra el pecho. Está helando y hay una costra de algo viscoso y obsceno en mis manos. Agacho la cabeza todo lo que puedo hasta que la frente me toca las rótulas, sin importarme lo incómodo de la postura. Solo quiero hacerme lo más pequeño que pueda. Juntos sobrevivimos una cruzada desde que nos encontramos. Él, un padre abusivo, yo, uno infiel y distante. Él, una madre muerta, yo, una alcohólica y grosera. Nosotros y el universo dándonos la espalda porque, si bien antes de conocerlo yo no lo estaba haciendo del todo mal, me derrumbé cuesta abajo como un peso muerto. Apenas sus ojos se cruzaron con los míos y sus labios se curvaron de esa forma extraña que, en aquel tiempo, no significó otra cosa más que te quiero conocer, y hoy, aquí y ahora, soy capaz de traducir como voy a usarte. Y yo lo amaba, sin importar qué, desde el principio. Sobre todo cuando estábamos en este lugar, en la cueva, un cosmos lejano a todo que encontramos en el espeso bosque que rodea la ciudad siendo niños, y que seguimos ocupando con el constante andar de los años para escapar del ruido y de las sombras, de todo lo malo a nuestro alrededor. Al menos yo lo hacía por ese motivo. Aquí podíamos ser nosotros, a la luz de las velas, con el sabor del alcohol en los labios. Observo a mi alrededor, pero la penumbra no me permite encontrar un solo cabo de cera. Aquí, él sabía lo mucho que lo quería y lo permitía, con la diversión retratada en la cara a la máxima potencia. Como no podía mostrarla ante aquellos que, fuera de estos muros pétreos, se mofaban como asnos de nuestra cercanía, señalando esas posibles diferencias que ellos, en su ignorancia, llamaban depravaciones. Como si hubieran sido el epítome de la masculinidad. Ninguna mujer con 2 cachos de cerebro funcionales podría haber pensado, jamás, en reproducirse con especímenes como esos, aunque tengo entendido que otras menos avispadas sí lo hicieron. Me siento estúpido y mareado, estúpidamente mareado, y quizás es por la postura en la que me encuentro. Muevo la cabeza hacia atrás, sintiéndola rotar en la base de mi cuello hasta impactar dolorosamente con un borde irregular de la pared que tengo detrás. Ni siquiera encuentro la lógica en quejarme. Mi ropa está empapada y tiesa y puedo percibir el inconfundible olor a metal que se desprende de ella conforme la humedad de la cueva revive. Me masajeo los ojos, sintiendo el impulso de enterrar los pulgares en los costados y presionar y extraer para no tener que ver. Pero la imagen se grabó para siempre en mi mente de una forma que ni la más horrenda de las aberraciones podrá borrar. Nunca. Vuelvo a ellos, a sus rostros horrorizados cuando corrí frente a su sitio de reunión, arma en mano y aspecto de condenado. Sus expresiones, sus bocas abiertas y sus exhalaciones. Las repito una y otra vez, igual que los viejos insultos y las insinuaciones. Es fácil imaginar que saben lo que pasó desde mi punto de vista, pero, en realidad, lo único que sus pupilas contemplaron fue un sujeto bañado en sangre, aferrando un cuchillo de mango negro y hoja de acero inoxidable, tratando de dejar atrás el pecado que acababa de cometer. Lloriqueo, y el sonido es similar al emitido por un animal herido. Soy un animal ahora. No me importaría. Por lo menos ellos no tienen que razonar sus actos y darles vueltas sin parar en sus cabezas. Abro la boca para tomar aire y siento un frescor extraño en los labios. Percibo el sabor de la sal en la punta de la lengua y me pregunto si es un efluvio de minerales proveniente de las piedras impregnadas. Recuerdo que aquí probé el sabor de sus labios y el sonido de su risa haciendo eco en mi garganta. Aquí imaginé cómo sería convencerlo de dejar de vivir en las tinieblas y expandir este pequeño espacio más allá de sus restricciones físicas. Iluso,
confiado, crédulo. Él nunca me amó como yo lo quise desde el comienzo. Pero sí la amó a ella, aunque a su manera, y eso marcó el principio del fin, porque ella jamás le correspondió. Eso lo enloqueció, igual que le pasó a su padre cuando su madre trató de dejarlo. Él nunca me dijo cómo fue que ella murió, hasta hace unas horas, y entonces todo encajó en un sitio concreto, igual que las piezas de un rompecabezas. ¿Qué cara puse en ese momento? No tengo idea. De pronto es como si aquel yo y el de ahora fueran dos seres completamente diferentes, pertenecientes a universos contrarios. Tengo náuseas y frío, estremecimientos que me recorren el cuerpo entero y hacen que mis dientes choquen entre ellos. ¿Cuánto tiempo tendré que estar aquí? Nadie más que nosotros sabe, o sabía, de este sitio, ¿cierto? Vuelvo a golpear la cabeza en el muro, a propósito esta vez, y lo repito, y lo repito, y lo repito. Una vez más, una más, una más. La sangre sale caliente y, cuando me recorre la espalda en hilos, dejo de tener frío. Puedo sentir los fragmentos de hueso roto. De hecho, todo se siente tibio, hasta que comienza a sentirse de ninguna forma. Después de la cuarta vez que ella no respondió a sus violentas peticiones, comenzó a acosarla, primero por teléfono y después en persona, siguiéndola a todos lados como una maldita sombra, como un cadejo capaz de perseguir su rastro, fuera a donde fuera. Traté de convencerlo de detenerse, pero él me convenció de detenerme, por lo que, por más que el rostro desesperado y aterrado de ella me causaba un malestar increíble que no me dejaba conciliar el sueño por las noches, renuncié a tratar de contenerlo, de advertirle, aconsejarlo, pedirle. Me pregunto si en la cacería la presa era solamente ella o también yo. Quizás todos éramos conejos en la trampa, por más que su piel resplandeciera como la de un lobo listo para hincar los dientes. Esta tarde dijo que estaba harto de jugar. Me hizo subir a su auto y acompañarlo a realizar su reciente pasatiempo favorito. Pasaron horas antes de que la viéramos salir del trabajo, siempre mirando por encima del hombro con ojos muy abiertos y crispados, pasando saliva a cada 3 pasos, caminando a tientas como si temiera encontrarlo al girar en una esquina, sin darse cuenta de que el vehículo de ventanas oscuras que se movía a metros por detrás de ella era el de su victimario. Con cada segundo, su sentido de poder aumentaba, lo que lo hacía sonreír como desquiciado, mientras yo me sentía a punto de estallar. Pensé en abrir la puerta del auto sin siquiera pedirle que se detuviera, pero una fuerza imperiosa me mantuvo pegado al asiento todo el tiempo, congelado y aferrando el cinturón de seguridad. Cuando el sol cayó y la oscuridad se convirtió en un manto, cuando ella se internó en una calle, ancha, oscura y desierta, tratando de llegar a su hogar sana y salva, me puso una mano en el brazo y me masculló al oído, apurado, lo que pensaba hacer. Exactamente lo que vio, a los 10 años, a su padre haciéndole a su madre antes de botarla en una zanja cerca de su casa sin que nadie pudiera culparlo. Todo se convirtió en hiel. El tiempo se detuvo, y ni siquiera me di cuenta de en qué momento bajó del carro. Corrió hacia ella y, sometiéndola sin dificultad, la llevó a la parte posterior, inconsciente. Recuerdo haberme preguntado, ¿por qué estoy aquí? 1.000.000 de veces hasta que las palabras dejaron de tener sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo eran porqués con él desde el comienzo. ¿Por qué amarías a una persona como yo? ¿Por qué no te fijas en alguien más? ¿Por qué me miras de esa manera? ¿Por qué no te metes en tus asuntos? ¿Por qué no vienes a divertirte conmigo? ¿Por qué no debería hacerle lo mismo que ese desgraciado le hizo a mamá? Empezó a conducir, con un copiloto de piedra y una mujer desmayada en el asiento trasero. Terminamos en un lote baldío, escondido entre 3 edificios altos y desocupados, uno de los cuales eligió para efectuar su cometido. Cuando sacó el arma, cuyo filo brilló con la luz de la luna, apenas dejó de estar oculta bajo el asiento del auto,
Mi corazón volvió a latir, en una sola ocasión, lleno de aprensión. Lo ayudé a llevarla al edificio y, mientras la colocábamos en el piso, ella comenzó a agitarse. La pateó en las costillas, haciéndola quejarse de dolor y, en ese momento, algo se encendió igual que la luz de una bombilla en desuso por varios años, en mi interior. Estuviera pensando lo que estuviera pensando, deseara lo que deseara, tuviera el propósito que tuviera, nada se iba a cumplir si yo estaba ahí, con él, como siempre. Salté por encima de ella y lo derribé, haciendo que el cuchillo se saliera de su cinturón, donde lo había enganchado, y produjera un ruido metálico contra el piso a pesar de la capa de polvo que lo cubría. Peleamos, revolcándonos en medio de gruñidos y gritos que sonaban más bestiales que humanos. Pero en eso debes convertirte si planeas enfrentar a un monstruo, ¿no? En uno mucho peor. En uno capaz de destrozar lo que ama para evitar un mal mayor. Al dominarme, su mano apareció en mi garganta, permitiéndome contemplar el destello enloquecido y casi diabólico en sus ojos. Mi mano se movió por cuenta propia por el suelo, yemas manchándose de suciedad, buscando, queriendo, necesitando. Cuando toqué el mango, tiré de él con las puntas de los dedos y, una vez pude aferrarlo con firmeza, lo moví sin siquiera pensarlo. La punta se encajó en su cuello y su sangre me bañó la cara y las manos. Décadas extinguidas en un segundo. Hizo una mueca llena de sorna antes de cerrar los ojos y desplomarse sobre mí. Todo se quedó estático. Podía sentir el latido de un corazón en mi pecho, fuerte y alocado, pero en verdad era mío. Yo me sentía igual de muerto. Porque así estaba él, ¿no? Una mano gélida apareció en mi brazo, permitiéndome sentirla a través de la delgada tela de mi camisa, y me di cuenta de que era ella, horrorizada y en shock, pero incapaz de dejarme debajo del mundo que se me acababa de caer encima. Dijo algo, preguntó cosas, pero no pude entenderla. De pronto, era como si no hablara su lengua. Me miré las manos, llenas de un arrepentimiento que me impidió verla a la cara, aunque su intención de ayudarme, como hice con ella, era clara. Sin darme cuenta, di media vuelta y eché a correr, tratando de llegar al único lugar que me hizo sentir seguro toda la vida. Y aquí estoy. El paf ya no es del agua formando charcos, sino de mi cabeza impactando sin parar contra la piedra. Pude ser una persona brillante, susurra mi mente, pero las palabras suenan como un eco distante que no puedo descifrar. Si no te hubiera conocido. Una vela se enciende y el fulgor amarillo y anaranjado me ilumina la cara. Puedo sentir el calor de la flama a pesar de que no está cerca. Mi sangre se mezcla con la suya hasta que, en cierto momento, dejo de saber cuál es cuál. Todo se ve borroso y se siente apartado, como si en verdad contemplara la realidad desde un medio alterno. Lo siento moverse a mi lado y exhalo, porque, quizás, me equivoqué y todo fue una pesadilla. Despertaré en cualquier momento, sintiéndome ofuscado, y me permitirá apoyar la frente en su hombro para recuperarme, como tantas otras veces. Ansío ver sus ojos, esos profundos pozos que fueron muy listos al no dejarme distinguir el gran abismo que había debajo por años. Sus dedos se enredan con los míos y, vaya, están tan fríos. Siento su aliento en el costado de la cara y me obligo a mirarlo. Tiene el cuello abierto, justo como lo dejé en el edificio, pero hay una sonrisa en sus labios. Esta, a diferencia de todas las demás, parece honesta. Me recuerda la primera vez que estuvimos aquí y, para matar el tiempo, jugamos verdad o reto. Abre la boca y sé que pedirá una verdad, así que me inclino hacia él, atontado, para escucharlo mejor. Sé sincero, susurra. ¿Por qué me mataste? ¿Por qué lo hice? También quiero saberlo. Separo los labios para contestar, pero antes de que cualquier sonido pueda salir de ellos, me desplomo hacia adelante
y me permite descansar la cabeza en sus piernas. Sus dedos se deslizan por mi cabello apelmazado de tibia humedad pintado de rojo y, mientras me quedo dormido, sé que no volveré a abrir los ojos.